Ok, en esta ocasión vamos a trabajar lo que es el movimiento curvilíneo. Vamos a cerrar el capítulo del movimiento describiendo ahora características propias del movimiento de la partícula. En sesiones anteriores habíamos platicado de las características de la geometría de la curva, es decir, la geometría del espacio por donde se mueve la partícula. Ahora vamos a platicar propiamente de las características del movimiento de una partícula. Realmente, por cómo hemos elegido nuestros sistemas de referencia y todo, pues elegimos un triedro fundamental que nos daban las direcciones principales del movimiento. Incluso se recordará que había un plano osculador que era donde se describía todo el movimiento. Muy bien, bueno, básicamente ahora lo que vamos a hablar es de la aceleración. La aceleración nos va a hacer que la partícula, digamos, gane velocidad o pierda velocidad o mantenga una velocidad. Entonces, en base a eso, vamos a considerar lo siguiente. Digamos, pensando en el movimiento de la partícula, uno puede pensar que, por ejemplo, si este es el vector que me marca la velocidad, digamos, supongamos que f de t me da precisamente la posición de la partícula al tiempo t. Digamos, hemos dicho que este vector puede estar, digamos, descrito en 2 dimensiones o en 3, ¿no? F' entonces sería algo así como, bueno, lo hemos visto que es la velocidad que tiene esa partícula al tiempo t. Bueno, ¿y qué puede pasar con la aceleración? La aceleración, pues, de hecho, se va a encontrar en el mismo plano en donde va a estar el plano osculador, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué le puede pasar a esa aceleración? Pues hay 3 casos en realidad. Por ejemplo, el vector aceleración, por este momento lo puedo poner de esta manera. No sé si es, digamos, de la misma magnitud o no que la velocidad, pero sí sabemos que este vector aceleración es la segunda derivada de la posición, ¿no? Entonces, f' de t va a ser la aceleración. ¿Sí? Bueno, ¿qué puede suceder? Pues en realidad todo depende de este ángulo, del ángulo que se forma entre ambos vectores, ¿sí? Por ejemplo, si uno piensa en hacer una descomposición de este vector por vectores que sumados me den el mismo que este, por ejemplo, uno puede hacer una proyección, por ejemplo, en direcciones que son, por ejemplo, una de ellas siguiendo el vector velocidad, ¿sí? Por ejemplo, a esta componente le podríamos llamar aceleración en dirección de la velocidad o aceleración tangencial, ¿sí? A de t es la aceleración tangencial, ¿sí? Y en una dirección perpendicular a esta dirección que marca ya la velocidad, pues sería una dirección en la dirección que ya habíamos mencionado, que es la dirección de la aceleración normal, ¿sí? Bueno, aquí por supuesto hay algunas relaciones, por ejemplo, bien conocidas, van a estar determinadas precisamente por este triángulo rectángulo que se está formando aquí. Y entonces vamos a poder calcular los tamaños de estas aceleraciones, pero también vamos a poder decir algo más acerca del movimiento que tiene la misma partícula, ¿no? Pues la aceleración, pues, normal y la tangencial sumadas me van a dar la aceleración de la partícula, ¿no? Bueno, uno puede pensar que, por ejemplo, en clasificar al movimiento dependiendo de este ángulo que se forme entre el vector aceleración y el vector velocidad. Básicamente hay 3 clases de movimiento, ¿no? Dependiendo del ángulo θ, ¿sí? Si θ, por ejemplo, está
entre 0 y 90 grados, es decir, pi medios, ¿sí? Pues lo que sucede es que entonces está teniendo una componente de la aceleración tangencial que está como que impulsando también al vector velocidad, ¿sí? La componente de la aceleración normal pues no me va a entregar nada para el movimiento de la partícula en la dirección de la velocidad, ¿no? Pero la aceleración tangencial sí. Y entonces en este caso diremos que tenemos un movimiento acelerado. Si el ángulo es de precisamente 90 grados, es decir, pi medios, escrito en radianes, pues, entonces lo que diremos es que el movimiento es un movimiento uniforme, porque si la aceleración forma un ángulo de 90 grados, entonces la componente de la aceleración tangencial se hace cero y no hay mayor impulso del vector velocidad. Entonces diremos que aquí hay un movimiento uniforme. ¿Sí? Si por el contrario, si θ se encuentra entre pi medios y pi, incluso alcanzando el valor de pi, entonces diremos que tenemos un movimiento en donde este ángulo entonces lo que hace es que la proyección de la aceleración tangencial vaya en contra de la aceleración de la velocidad, y entonces pensaremos que lo que tenemos es un movimiento desacelerado o retardado. Bueno, básicamente este tipo de situación se tiene en cualquier punto de la curva. Tenemos este tipo de características, podemos ver qué es lo que le está sucediendo. Ya hemos visto, por ejemplo, que en una situación en donde dos coches corren, por ejemplo, en la misma vía, ¿no? Alguno corre con diferente velocidad, pues tenemos, por ejemplo, diferentes componentes para las aceleraciones y las velocidades. Es decir, no todo depende de la geometría de la curva, sino también depende de las características del movimiento propio de la partícula en esa curva, ¿sí? Bueno, en lo que sigue vamos a hacer algunas consideraciones de cómo podemos encontrar las aceleraciones, los tamaños de las aceleraciones tangencial y normal. Conocida, por ejemplo, pensamos siempre la posición de la partícula, y entonces por derivación podemos encontrar las primera y segunda derivadas de la posición. Hasta aquí. Ahora que vamos a trabajar las características de aceleraciones tangenciales y normales conocidas, la función de posición, hay que considerar entonces que, digamos, tenemos básicamente aquí un triángulo que es un triángulo rectángulo, ¿sí? Básicamente el ángulo recto está precisamente aquí en la proyección sobre la terminación de la aceleración tangencial. Ahí está el ángulo recto. Y entonces este vector, por ejemplo, pasa a ser el tercer lado de esta suma de dos vectores para obtener el vector de la aceleración. Entonces, simplemente por relaciones trigonométricas, relaciones, por ejemplo, también que uno recuerda del teorema de Pitágoras, uno sabe lo siguiente. Por ejemplo, aquí considerando la relación entre la hipotenusa y el cateto adyacente, por ejemplo, sabe uno que el coseno del ángulo θ es precisamente lo siguiente. Es precisamente el cociente que hay entre el tamaño del vector aceleración tangencial con respecto al tamaño del vector velocidad, fb' de t. Aquí omitimos el parámetro t, ¿no? Ok. Pero también uno conoce que, por ejemplo, de las fórmulas vectoriales de la geometría analítica, uno sabe que también el coseno del ángulo entre dos vectores, por ejemplo, aquí considerando el vector velocidad y el vector aceleración, pues ese coseno de este ángulo se puede también encontrar como el cociente del producto punto entre estos vectores, es decir, f' punto fb',
con respecto al, digamos, dividido entre, perdón, el producto de los tamaños de los vectores f' con el tamaño del vector fb'. ¿Sí? Entonces, como uno conoce esta relación trigonométrica, bueno, sabe uno que pues, si cosas que son iguales a una tercera, entonces entre ellas son iguales también. Y de aquí podemos despejar, por ejemplo, lo que podría ser el tamaño de la aceleración tangencial. Entonces, de aquí simplemente uno obtiene una primera fórmula para la aceleración tangencial, ¿sí? Que es simplemente, bueno, en esta última igualdad, pues este factor que está dividiendo pasa multiplicando, cancela al factor que es exactamente el mismo abajo en el denominador, y entonces la fórmula simplemente queda como el producto punto de la velocidad con la aceleración dividido entre el tamaño de del vector velocidad. ¿Sí? De modo similar, una fórmula también conocida por de modo similar podemos calcular el tamaño de la aceleración normal, considerando ahora a la otra función trigonométrica. Bueno, en realidad aquí deberíamos de considerar lo siguiente. El seno de este ángulo pues va a ser también el cociente entre ahora el tamaño de la aceleración normal, ¿sí? Porque este tamaño cierra este triángulo rectángulo, dividido entre el tamaño de la hipotenusa, que sería el tamaño del vector aceleración. Bueno, muy bien. Eso se sabe en este caso. También tenemos la siguiente igualdad vectorial. El valor absoluto de seno de teta es precisamente, ahora en lugar del producto punto, tenemos la norma del producto cruz, f' cruz fb', en norma, ¿sí? O sea, sacamos el tamaño de este vector producto cruz dividido entre el producto de las normas de los vectores aceleración y velocidad. Entonces, tomando en cuenta que aquí lo que estamos obteniendo también es el valor absoluto de seno de teta, entonces podemos conjugar la fórmula, podemos concluir también que esta fórmula, el tamaño de la aceleración normal, también va a ser igual precisamente a este cociente, el cociente de f' cruz fb' en norma, dividido entre el producto de f' en norma por nada más, sí, porque vamos a cancelar aquí a este tamaño del vector aceleración también. Y entonces solamente nos queda norma de f', es decir, norma de la velocidad. Bueno, con ello, digamos, hay otras fórmulas también que involucran, digamos, el cálculo de todos estos componentes con, por ejemplo, vectores tangentes unitarios, etcétera, pero esas las dejaremos sin tratar en esta parte. Vamos a pasar ahora a proponer un ejercicio para cerrar esta sección. Bueno, tenemos aquí un problema de movimiento curvilíneo. Dice así: una partícula se desplaza a lo largo de la parábola y igual a bx menos ax cuadrada, de modo que la componente horizontal de la velocidad es constante. Considerando que el sistema está graduado en centímetros y la velocidad en centímetros sobre segundo, hallar los vectores velocidad y aceleración de la partícula cuando intersecta al eje x, si la velocidad en el origen es b igual a b de componentes, 1, b. Bueno, en estos problemas ya varios temas se van mezclando. Aquí tenemos, por ejemplo, algo de la geometría de la curva. Nos describen aquí con una ecuación cartesiana la geometría de la curva y nos dan características del movimiento. Por ejemplo, nos dicen que la componente horizontal de la velocidad es constante. Otra de las dificultades que se atraviesa en este problema es que no tenemos todavía una parametrización del movimiento. Usualmente el estudiante con
cuando se enfrenta a estos problemas al principio, inicia por tratar de dar directamente cómo sería una parametrización, es decir, tratar de dar cómo sería la función f de t que nos diera la posición x de t y y de t. ¿Sí? Intenta dar directamente las características de x de t y y de t. Sin embargo, para un problema como este y otros por ahí, digamos, hay que aprovechar que ya conocemos algunas de las características de este problema. Por ejemplo, aquí nos dicen que la componente horizontal de la velocidad es constante. Entonces, vamos a intentar iniciar la parametrización de este movimiento curvilíneo, tratando de aprovechar las cosas que conocemos, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que entonces, si es x de t, por supuesto, es la posición. ¿Sí? F', entonces f' de t sería la velocidad. Nos dicen que la componente horizontal de la velocidad es constante. Entonces, lo que quieren decir en esta parte del enunciado es que x' de t es precisamente una constante a la cual uno le puede llamar arbitrariamente c. De lo demás no se sabe. Por ejemplo, uno sabe que la derivada de y pues es y' de t. ¿Sí? Y nada más. ¿Sí? Otra cosa que podemos hacer es, a partir de esto, tratar de ir recuperando todos los datos de la parametrización. Por ejemplo, uno sabe que al integrar la velocidad encuentra uno la posición. Entonces, si esta es la velocidad, es decir, si x' de t es c, entonces la forma genérica para obtener x de t sería integrando a c con respecto del parámetro. Entonces, esa integral pues nos va a dar que x de t tendría que ser ¿quién? La integral de c diferencial de t. Es decir, esto sería entonces ni más ni menos que c por t más otra constante que le voy a llamar k en este caso. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a conocer también características geométricas de la curva. La curva tiene por ecuación cartesiana y igual a bx menos ax cuadrado. Aquí esto lo puedo factorizar sacando una x de esto como factor común, y entonces esto me entrega x que multiplica a b menos a por x. ¿Sí? Para conocer dónde esta parábola intersecta, bueno, primero que nada, si a es positivo, entonces la parábola abre hacia abajo. ¿Sí? Y, por ejemplo, ¿dónde se hace 0 y? Se hace 0, por ejemplo, cuando este factor sea 0 o bien cuando este factor sea 0. Cuando el primer factor se hace 0, pues tenemos el origen de coordenadas porque para x igual a 0, entonces y vale 0. Cuando este factor se hace 0, o sea, aquí tengo dos casos, ¿no? Si x igual a 0, entonces eso implica y igual a 0. ¿Sí? Si b menos ax es igual a 0, claro, por supuesto que y ya era 0, pero entonces x se despeja de aquí y nos queda que x es precisamente b entre a. ¿Sí? Entonces, esto nos da coordenadas de dos puntos. Por ejemplo, uno de ellos pues ya es el origen de coordenadas. Y otro punto, por ejemplo, que le voy a llamar a, tiene de coordenadas b sobre a, 0. Entonces, la parábola, en realidad, está dibujando algo como esto. Bueno, esta parábola abre hacia abajo, intersecta en el origen de coordenadas, al eje X, e intersecta en otro punto que voy a poner por acá, que digamos es el punto A de coordenadas b sobre a, 0. ¿Sí? Entonces la parábola, pues burdamente se podría ver algo como esto. Ok. El vértice de la parábola, pues nos queda a la mitad del camino de estas dos intersecciones, es decir, el vértice, la parte más alta de esta parábola, se encontrará en el punto de coordenadas b
sobre 2a, 0. ¿Sí? Bueno, estas son características geométricas de la curva. ¿Sí? Bueno. Las características que tenemos ahora que aprovechar es que la velocidad en el origen es este vector, es decir, por aquí tendríamos un vector, no sé qué tan largo ponerlo, porque no sé cuánto es esta constante, pero b tendría que ser este vector, 1, b. ¿Sí? Y esa sería la velocidad de la partícula en este punto. Bueno, si arbitrariamente tomamos que para el tiempo t igual a 0, x es igual a 0 y y es igual a 0, entonces necesitaríamos hacer lo siguiente. Aquí estamos forzados a poner que, por ejemplo, y de t sería lo siguiente. Si ya conocemos quién es x de t deberíamos de reemplazarlo aquí. Entonces sería b que multiplica a ct más k menos a por ct más k al cuadrado. ¿Sí? Pero nosotros necesitamos que para el tiempo t igual a 0, x de 0 sea 0 y y de 0 sea 0 también. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Pues bueno, haciendo 0, por ejemplo, la componente, el valor de t, perdón, entonces tenemos c por 0 más k y b por c por 0 más k menos a c por 0 más k al cuadrado. Entonces, de aquí, como c por 0 es 0, uno concluye que k también vale 0 en la primera ecuación. Y entonces, por ejemplo, sustituyéndolo ya directamente aquí, entonces uno sabe que el movimiento se simplifica mucho. Y entonces nos queda que x de t es simplemente c por t. ¿Sí? Pero más aún, ¿no? Y de t es solamente b por c por t menos a por c por t, por c cuadrada por t cuadrada. ¿Sí? Ahora, derivando estas expresiones, pues obtenemos las expresiones correspondientes a la velocidad. Vamos a borrar la parte de la geometría de la curva para seguir haciendo estos cálculos y entonces obtendremos lo siguiente. Entonces, x' de t sería simplemente c, la constante que ya conocíamos, y y' de t sería bc nada más en el primer término y sería 2 por a por c. 2 por a por c, perdón, con signo menos, 2 por a por c cuadrada y por t. ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos que la velocidad en el origen es 1, b. Entonces, eso quiere decir que la velocidad en el origen se dio al tiempo t igual a 0. Lo pusimos arbitrariamente así. Entonces, x' en 0 debería de ser esta velocidad, por ejemplo, es decir, debería de ser 1 y y' en 0 debería de ser b. Si esto lo reemplazamos en las ecuaciones anteriores, podemos sacar cuáles son los valores de c que están interviniendo en estas expresiones. Y entonces, pues por un lado tenemos que x' en 0 es 1 y es c. Entonces c vale 1. Bueno, ahora y' en 0 vale b, por un lado, y por el otro es evaluar esta expresión con t igual a 0, es decir, que cancela esta parte y solamente nos queda b por c. Si b no es 0, que bueno, aquí podemos pensar que es un número arbitrario, entonces llegamos a bueno, sabemos que c vale 1, entonces tenemos aquí una identidad. Finalmente, pues,
entonces tenemos la parametrización que andamos buscando, que es que f' f de t, es entonces x de t, pero x de t entonces simplemente k vale 0, c vale, ¿en dónde estamos? Estábamos en esta expresión, ¿no? En esta expresión c vale 1, entonces x de t vale t, simplemente. Ahora, y de t, pues b vale b, c vale 1, y entonces tenemos simplemente que la parametrización nos indica que esto es b por t menos a por t cuadrada, porque c cuadrada es 1 también, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos la expresión de la parametrización, y entonces es fácil ya después dar la velocidad, por ejemplo, f' de t sería simplemente 1, b menos 2a por t. La aceleración sería obtenida derivando nuevamente aquí, es decir, la derivada de esta constante es 0. La derivada de esta constante menos esta función de t, pues sería 0 menos 2a y nada más, ¿no? Ahora, nosotros la última parte nos pide encontrar la velocidad y la aceleración de la partícula cuando intersecta al eje X. Bueno, una intersección es en el origen de coordenadas, esa ya hemos dado estas características. La aceleración, por ejemplo, es algo que no depende de t. Para todos los valores de t, este siempre va a ser el vector aceleración, ¿sí? Lo último que falta es en la parábola, en los dos puntos de intersección, calcular el vector velocidad. El vector velocidad ya sabemos que en una de las intersecciones, es decir, en el origen, vale 1, b, y necesitamos saber cuál es el valor de la velocidad en la otra intersección, ¿sí? En la otra intersección se obtenía que el valor del parámetro era t, es decir, x igual a b sobre a, ¿sí? Y este es el valor que debemos de dar para t, ¿sí? Y reemplazando este valor en cada una de las expresiones, pues podemos saber lo que se obtiene para los vectores velocidad y aceleración en estos casos. Dejamos al estudiante a que haga esos últimos cálculos. Gracias.